Buenos días, maestro y compañero. Nosotros somos Rodríguez García Diego Armando y Aviña Lara Diana Paulina. Somos estudiantes del tercer grado del Grupo B de la Escuela de Enfermería de Zamora, incorporada a la UNAM. El día de hoy les presentaremos el tema titulado Tratamiento de la infertilidad. Este trabajo forma parte de nuestra calificación final de la asignatura de farmacología obstétrica y fue desarrollado bajo la orientación del maestro, el licenciado en enfermería y obstetricia Carlos Maldonado. Bueno, la infertilidad es una condición que afecta a muchas parejas en edad reproductiva y puede tener diversas causas, tanto en mujeres como en hombres. A lo largo de esta presentación abordaremos sus principales tratamientos desde el enfoque farmacológico, incluyendo los medicamentos más utilizados, su mecanismo de acción, sus indicaciones y los posibles efectos secundarios. Esperemos que la información que compartiremos sea de utilidad y contribuya a enriquecer nuestros conocimientos como futuros profesionales de la salud. Sin más preámbulos, comencemos con la introducción al tema. Ahora bien, para comenzar con el desarrollo del tema, es importante entender los dos conceptos básicos que son la infertilidad y la esterilidad, así como las diferencias clínicas entre cada uno de ellos. A la izquierda podemos observar una imagen anatómica del aparato reproductor femenino, el cual está compuesto por estructuras clave como lo son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Estas estructuras son esenciales en el proceso reproductivo y cualquier alteración en su funcionamiento puede contribuir a problemas de fertilidad. Por otro lado, del lado derecho encontraremos ambas definiciones. Tenemos que la infertilidad es aquella incapacidad de una pareja para concebir o finalizar un embarazo. Existen dos tipos de infertilidad, la cual es la primaria y la secundaria. Se le va a considerar una infertilidad primaria cuando la pareja no ha podido quedar embarazada después de un año de relaciones sexuales sin algún tipo de protección, y se va a considerar infertilidad secundaria cuando la pareja ha podido quedar embarazada al menos una vez, pero más sin embargo ahora no puede hacerlo. Luego tenemos lo que es la esterilidad. Es importante diferenciar el término infertilidad del término esterilidad. Hablamos de esterilidad cuando después de al menos de un año de vida sexual activa sin algún tipo de anticoncepción no se ha conseguido ningún embarazo. A diferencia de la infertilidad, en este caso no ha habido embarazos previos. Estas definiciones nos permiten establecer las bases para entender las causas, los diagnósticos y los tratamientos que abordaremos más adelante. Muy bien, continuemos ahora un poco para platicar sobre lo que es la infertilidad. Primero debemos de hablar sobre algo muy importante que es el ciclo reproductor femenino. Para ello nosotros debemos de conocer también que afecta aproximadamente del 10 al 15% de las parejas en edad fértil la infertilidad. Tiene múltiples causas: ovulatorias, tubáricas, uterinas, masculinas, endocrinas, entre otras. Sin embargo, una de las más importantes en las que nos vamos a centrar y en los que la estadística marca son las ovulatorias. Hablemos del ciclo reproductor femenino. El ciclo ovárico, vamos a hablar primero de él, tiene una duración de 28 días, dividido en tres fases. La primera es la fase folicular, dura desde el día primero hasta el día 14. Este inicia con la menstruación. Comenzamos con el desarrollo de folículos bajo el estímulo de la hormona folículo estimulante y uno de ellos llega a ser dominante. Como observamos en el esquema, tenemos los folículos primordiales, folículos primarios, el folículo secundario, y cuando llega a crecer tanto se convierte en un folículo maduro denominado de Graaff. Pero es en este momento en el que justamente la hormona luteinizante hace su papel y permite entonces que se produzca la ovulación. Se produce la ruptura del folículo y en este momento el óvulo sale directamente a la cavidad abdominal, donde va a ser absorbido o integrado por las fimbrias uterinas para incorporarlo ahora sí a las trompas uterinas. ¿Qué sucede con esto? Aproximadamente durante lo que son 5 a 7 días va a convertirse en lo que es un cuerpo lúteo. Estas células de la granulosa que quedaron como restantes del folículo comenzarán a producir principalmente progesterona y estrógenos. Si no se produce entonces lo que es la fecundación,
degenerará este cuerpo lúteo y se convertirá en un cuerpo albicans, es decir, un cuerpo ya fibrosado. Esto está sucediendo a nivel del ovario, pero ahora vayamos a nivel también de lo que es el útero. En el ciclo uterino nosotros vamos a tener lo siguiente. Va a comenzar desde la fase menstrual, que dura del 1 al 5.º día. En este momento hay un desprendimiento del endometrio, las células espiraladas y las arterias espiraladas quedan expuestas, por lo tanto se produce el sangrado. Posteriormente pasamos a la fase proliferativa, que dura entre el 6.º día y el día 14. Aquí los estrógenos del folículo estimulan la regeneración del endometrio, hacen que crezca, pero no sucede hasta la fase secretora, que es entre el 15 al 28 días, donde la progesterona, producida por el cuerpo lúteo, mantiene el endometrio preparado para la implantación y con esto engrosamiento de la capa funcional. Sin olvidar nuestras clases, sabemos que el endometrio va a tener dos capas, la capa basal y la capa funcional. A partir de la capa basal surge la capa funcional, la cual es la resultora de formar la decidua basal, y entonces ahora sí que sea el momento y el lugar donde se produzca la implantación del cigoto o el huevo. Muy bien, si se produce la fecundación y la implantación, a continuación los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona aumentan continuamente, con los estrógenos estimulando el crecimiento del miometrio, como lo habíamos dicho, y la progesterona inhibiendo la contractilidad uterina de manera que el feto pueda llegar a término, aproximadamente 9 meses antes del nacimiento. El cuerpo lúteo es responsable de la secreción de estas hormonas durante los primeros 2 meses, bajo la estimulación de la gonadotropina coriónica humana, secretada por las células trofoblásticas del implantado. Después de unos 60-80 días, la placenta se hace cargo y secreta los estrógenos y progesterona para mantener el embarazo. Como podemos observar en la imagen, en el momento en el que se produce la fecundación, poco a poco se convierte en lo que es un huevo, un cigoto, lo que es una blástula, una gástrula, hasta que llegamos a unas células germinales y empieza ahora sí la división poco a poco, hasta que tenemos nuestra imagen que se encuentra en la parte superior derecha, que ya es un producto casi a término, compuesto por lo que es el producto, el cordón umbilical, la placenta, lo cual surgió a partir de las ciertas divisiones celulares que se tuvieron con anterioridad. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. ¿Qué sucede? El hipotálamo estimula la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, que gracias a lo que es el infundíbulo que se conecta entre la hipófisis y lo que es el hipotálamo, se estimula la liberación de dos gonadotropinas, o llamadas también folículo estimulante y la luteinizante, liberadas principalmente por la adenohipófisis. Estas tienen ciertas funciones, como lo vimos en el esquema anterior, ahorita lo podemos ver, pero a nivel ovárico. La folícula estimulante comienza estimulando, como eso dice su nombre, desde el folículo primordial hasta que llega a un folículo maduro denominado de Graaf. Gracias a que la folícula estimulante está constantemente estimulando y estimulando estos folículos, alrededor de 16 a 20 folículos crecen, sin embargo solamente uno de ellos llegará a la maduración. Y cuando es el momento, es aproximadamente en el día 14, llega el papel de la hormona luteinizante, que llega y produce la ruptura de una esquina o una sustancia que se llama estigma. Esta porción o ampolla es la responsable de romperse y por lo tanto que sea el sitio de fuga de lo que es el óvulo. Pero vamos otra vez a recordar un poco sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis tiene la función de secretar ciertas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, la prolactina, la adrenocorticotrópica, la tiroestimulante, la folículo estimulante y la luteinizante, las cuales son responsables, como lo hemos visto, de la maduración y liberación de lo que es el óvulo. Pero hay una hormona que se estimula durante lo que es el embarazo para la producción de leche. ¿Cuál es el nombre de esta? Prolactina. La prolactina tiene la función de bloquear, como vemos en el esquema, directamente a las gonadotropinas, folículo estimulante y la luteinizante. ¿Qué resultado vamos a tener? Que no exista maduración folicular, ni mucho menos la ovulación. Con esto entonces se producen ciclos anovulatorios y por lo tanto no se podría concretar como tal el ciclo normalmente. Pero
Para ello existe un medicamento denominado citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno pertenece a la familia de los agonistas de dopamina, junto con la bromocriptina y la carbegolina. Ellos bloquean directamente la producción de prolactina, por lo que dejan el camino libre para que la folículo estimulante y la luteinizante puedan hacer su efecto. Por lo tanto, existe maduración folicular, crecimiento folicular y cuando ha llegado la hora también la ovulación. De ahí que empieza la importancia del citrato de clomifeno en lo que es el tratamiento de la infertilidad. Muy bien, veamos el siguiente esquema. ¿Qué sucede con las células de la granulosa cuando empieza el folículo a madurar, a crecer y cuando se ha roto, entonces se libera lo que es el óvulo? Pero quedan ciertas células denominadas células de la granulosa. Ellas se componen principalmente por dos tipos de células epiteliales, teca interna y teca externa. Pero aquí viene lo importante. Las células de la teca interna producen la hormona masculina denominada testosterona y gracias a la presencia de la enzima aromatasa convierte esta testosterona en estrógenos, principalmente hasta en un 95% en estradiol. El estradiol tiene la función de bloquear directamente a las gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante y aumentar el engrosamiento de la capa funcional, reiterando nuevamente que la capa funcional es la responsable de la inserción del nuevo ser allí. Entonces, es el sitio de inserción de lo que sería el citotrifoblasto y el sinsitio trofoblasto. De ahí entonces, si la capa funcional está muy engrosada, tiene dificultad para la implantación, para la absorción de nutrientes, para la incorporación de glucosa, de minerales, de oxígeno, entre otras más sustancias que serían denutritivas para el nuevo ser que se está creando. Por lo tanto, el hecho de que se engrose de más la capa funcional tiene dificultad principalmente en la implantación y por lo tanto en la nutrición y abastecimiento nutricional de los nuevos seres. Pero aquí sucede lo que es el letrozol. El letrozol entonces pertenece a la familia de los inhibidores de la aromatasa, que hace que se bloquee esta enzima, por lo tanto yo no tengo tanta producción de estrógenos y por lo tanto el resultado va a ser que la capa funcional crezca hasta cierta medida en condiciones normales, también que la folículo estimulante y la luteinizante hagan su efecto y así poder concluir un embarazo de manera viable. A continuación hablaremos de los fármacos comúnmente utilizados en el tratamiento de la infertilidad femenina. Comenzamos con dos, el cual es el letrozol y la bromocriptina. Ambos tienen funciones específicas y están indicados en ciertos trastornos del ciclo reproductivo. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa que se emplea principalmente en mujeres con alteraciones menstruales, especialmente cuando hay problemas de ovulación. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas precauciones. Es que este fármaco no debe usarse durante el embarazo ni durante la lactancia, ya que puede ser peligroso tanto como para el feto como para el lactante. Además, presenta varias contraindicaciones, como lo son los antecedentes de hipersensibilidad a algún componente del fármaco, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia hepática grave, y por supuesto, pues la lactancia. Este viene en una presentación de tabletas de 2.5 miligramos y se administra de manera oral. Suele tomarse junto con los alimentos, pues para una mejor tolerancia. También puede interaccionar con otros medicamentos para el tratamiento de la infertilidad, por lo que siempre debe ser prescrito y supervisado por un especialista. En cuanto a la bromocriptina, este es un fármaco agonista dopaminérgico que se utiliza en mujeres con hiperprolactinemia o alteraciones del ciclo menstrual relacionada con los altos niveles de prolactina. Al igual que el letrozol, tiene precauciones en embarazo y lactancia, pero además está contraindicado en casos de enfermedad hipertensiva del embarazo, en enfermedad arterial coronaria y en enfermedades cardiovasculares graves. Viene en una presentación de igual manera en tabletas de 2.5 miligramos, se administra vía oral y de preferencia debe administrarse con los alimentos. Tiene interacciones con otros tratamientos para la infertilidad, por lo que su uso debe ser vigilado. Un dato importante es que la bromocriptina está contraindicada junto con el alcohol, ya que puede aumentar sus efectos adversos.
Como tercer fármaco tenemos el clomifeno. El clomifeno actúa como un antagonista parcial de los receptores de estrógeno a nivel del hipotálamo, bloqueando así la retroalimentación negativa del estrógeno sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Esto produce un aumento en la secreción de gonadotropina, lo cual estimula la hipófisis anterior para poder liberar más FSH y LH, promoviendo así un crecimiento folicular y de la ovulación. Este está indicado principalmente en mujeres que presenten alteraciones menstruales. Es importante tener en cuenta algunas precauciones, como lo que es que este fármaco no se debe utilizar durante el embarazo o durante la lactancia, ya que puede ser peligroso tanto como para el feto como para el bebé. Está contraindicado en trombosis venosa profunda, en presencia o antecedentes de enfermedad arterial, diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares. Este viene en una presentación de tabletas de 2 miligramos y tiene interacción con otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la infertilidad. Se recomienda que su administración sea una vez al día, comenzando por el día 5. El dienogés tiene una potente actividad progestacional con débil actividad androgénica, glucocorticoide y mineralcorticoide. Su principal mecanismo de acción es inhibir la ovulación. Actúa a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, suprimiendo la liberación de LH y FSH. También atrofia el endometrio. Tiene un efecto antiproliferativo sobre el endometrio, útil especialmente en el tratamiento de la endometriosis. Y actúa disminuyendo la producción de estrógenos endógenos, lo que reduce la estimulación hormonal sobre el tejido endometrial ectópico. Está indicado principalmente para alteraciones del ciclo menstrual. Igual que todos, pues se recomienda su precaución en el uso durante el embarazo o durante la lactancia. Está contraindicado en enfermedad hipertensiva del embarazo, enfermedad arterial coronaria, enfermedades cardiovasculares graves y tumores dependientes de hormonas, quistes ováricos. Viene en una presentación de tabletas de 0.5 miligramos y llega a tener algunas interacciones con lo que es el ketoconazol, los macrólidos y la eritromicina. Se recomienda que se administre junto con los alimentos para una mejor absorción y está contraindicado en lo que es contraindicado con el tabaquismo. Luego tenemos la carbegolina. Es un agonista selectivo de los receptores D2 de dopamina en la hipófisis anterior. Al estimular estos receptores provocan varios efectos, como es la inhibición de la secreción de prolactina de las células lactotropas. Esto es útil en condiciones como lo es la hiperprolactinemia, donde la prolactina elevada inhibe la secreción de gonadotropina y por ende la función ovárica. A dosis mayores esto puede tener efectos sobre tumores hipofisiarios prolactinomas. Está indicado principalmente en las alteraciones menstruales y al igual que todos tiene precaución en el uso durante el embarazo o la lactancia. Está contraindicado en la trombosis venosa profunda, en la presencia o antecedentes de enfermedad arterial, diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares. Viene en una presentación de tabletas de 2 miligramos y tiene alguna interacción con otros medicamentos del tratamiento de la infertilidad. Se administra una vez al día, comenzando pues por el día 5. Luego tenemos lo que son las gonadotropinas, que son las hormonas hipofisiarias FSH y LH recombinantes o urinarias. Su mecanismo de acción es que estimula directamente al crecimiento y la maduración de los folículos ováricos al unirse a los receptores de FSH en las células de la granulosa. Por otro lado, la hormona luteinizante estimula la producción de estrógenos en las células de la teca y desencadena la ovulación cuando alcanza un pico. Igual manera, está indicado en las alteraciones del ciclo menstrual. Sus precauciones son durante el embarazo o durante la lactancia. Está contraindicado en lo que es la enfermedad hipertensiva durante el embarazo, enfermedad arterial coronaria, enfermedades cardiovasculares graves y tumores dependientes de hormonas, también como lo que son los quistes ováricos. Viene en una presentación de tabletas de 0.5 miligramos. Se administra de manera oral y se recomienda hacerlo junto con los alimentos.
Tiene interacción con varios fármacos como lo es el ketoconazol, los macrólidos, la eritromicina y los aminoglucósidos, por lo cual no se recomienda su uso junto con estos, y está contraindicada con la carbegolina. Muy bien, para terminar vamos a responder una pregunta. ¿Por qué los anticonceptivos orales combinados no se dan en trombosis venosa profunda o en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardíacas, problemas cardiovasculares, entre otros? Principalmente va por lo siguiente. Los medicamentos como los anticonceptivos orales tienen la funcionalidad de tener un estímulo trombogénico. ¿Qué quiere decir trombogénico? Que estimulan la formación de trombina. La trombina entonces ahora sí activa las plaquetas y la formación de fibrina para que en contraste y en conjunto formen como tal un trombo y así bloquear ciertos canales, ciertos conductos, entre ellos las arterias, las venas, desde pequeño calibre hasta un gran calibre. Además, también recordemos que los anticonceptivos orales combinados tienen la funcionalidad de activar a los factores el 12, el 10, el 7 y el 4 de la coagulación. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos estimulado a lo que es o hemos tomado lo que son los anticonceptivos orales combinados, recordemos que también no solamente estamos estimulando la inducción de la ovulación, el tratamiento de la infertilidad, sino que también tienen un efecto coadyuvante en lo que es la trombosis. Por lo tanto, casi uno de los efectos que podemos recordar siempre es que están contraindicados en trombosis venosa profunda o enfermedades cardiovasculares por el efecto angiogénico, efectos que tienen directamente en los vasos arteriales, en los vasos sanguíneos y por lo tanto afectar directamente este sistema.